Con 25 años he escalado mi negocio físico a 3 países diferentes. Hoy te cuento cómo lo hice y qué se necesita para poder escalar tu negocio físico por todo el mundo. Antes de contarte cómo escaló todo, tengo que explicarte el error que casi me impide hacerlo todo. Newcop empezó de manera súper orgánica porque yo ya revendía zapatillas desde hacía años, desde que tenía 16 años, y hubo un momento en el que quisimos salir de la pantalla, dejar de vender por internet y montar nuestra marca, montar nuestro primer local físico en Barcelona, de donde nosotros éramos, y así empezó. Fue una tienda de zapatillas porque es lo que yo ya hacía previamente juntamente a mi socio, y nos pusimos en internet a buscar y nos apareció un local que estaba vacío porque era justo después del COVID, así que tuvimos suerte y rápidamente estaba vacío, lo cogimos y empezó el proyecto de un día para el otro, sin gran planificación, fue instinto, y con eso empezamos. Fueron 3 meses de reformas y a partir de ahí ya abrimos, empezó Newcop y toda la historia hasta el día de hoy. Y los proveedores, por ejemplo, nosotros ya lo teníamos, o sea, todo lo que es el business en sí lo acumulamos de nuestros años previos de experiencia porque ya nos dedicábamos a este sector. Nosotros tuvimos la suerte, al contrario de la mayoría cuando empiezan sus proyectos, y es que empezamos vendiendo muchísimo más de lo esperado, podría decir 7, 8, 9, 10 veces más de la facturación que nosotros esperábamos y planificábamos. Eso fue muy bueno, no nos podemos quejar, pero eso conlleva otros problemas que son los que casi nos hacen morir el primer año, que es cómo aguantas tantas ventas sin una estructura, personal, contabilidad, logística, estructura interna, o sea, absolutamente todo lo que gestionas dentro de la empresa que te permite crecer y sobre todo vender. Eso fue nuestro mayor problema porque no estábamos preparados para asumir el volumen de ventas que tuvimos desde el día 1 que empezamos. Sobrevivir al primer año fue muy complicado, pero en ese momento decidir crecer fue lo más difícil de todo. Ahora te cuento todo lo que fue. A pesar de todos esos problemas que teníamos para sobrevivir debido al volumen de facturación y de ventas que teníamos, que era mucho por encima de lo que realmente como empresa podíamos abarcar, decidimos aprovechar el momento y empezar a expandir. A los 5 o 6 meses que fue de abrir nuestra primera tienda en Barcelona, dijimos: hay que ir a la siguiente, próxima ciudad en España, nos vamos a Madrid. Fuimos a Madrid, encontramos un local que nos encantaba, que era perfecto, y decidimos montar nuestra tienda allí. Los destinos, igual que los otros, siempre los he elegido por intuición. Creo que cuando expandes una empresa al principio, lo más importante es la intuición. Más adelante, creo que a partir de ahora ya nuestra quinta, sexta tienda no es eso, sino que empiezas a moverte ya mucho más con datos y con información. Pero al principio nosotros tiramos de intuición, de lo que a nosotros nos parecía lo más obvio, y decidimos irnos a Madrid. Eso nos abría la puerta de muchos retos nuevos. Abrir una tienda en una ciudad en la que tú no estás, en la que tú no vas a estar en ese local presente. Lo primero es la parte operativa, aunque esa parte nosotros la controlamos mucho porque nuestro negocio operativamente es muy complejo. Digamos, nuestro equipo ya estaba altamente capacitado para poder asumir la parte de operaciones y de envíos y de conseguir que tu stock esté en otra tienda que no es aquí donde nos entregan la mayoría de las cosas. Así que en ese lado no sufrimos mucho, pero luego está la parte de la confianza, de abres una tienda con mucho dinero en stock, con todas las operaciones de caja de cada día, etcétera, empleados nuevos que no conoces, que vienen a un lugar distinto al tuyo, para que trabaje bien, cómo te fías. Todo eso es un tema de confianza, que es la parte más complicada seguramente cuando abres un negocio físico fuera de tu ciudad, y eso nosotros siempre lo resolvemos llevando gente del equipo a vivir a esa ciudad al principio. Lo más complicado cuando abres fuera es cómo gestionas la confianza y la cercanía con todo lo que pasa en la tienda, entre tu oficina donde estás tú, ¿no?, y la tienda que hay fuera, y el personal, porque cuando ellos sienten que hay mucha distancia, que es muy lejano, que hay mucho caos, esto a ellos les genera mucha frustración, y ahí es el principal problema que nosotros hemos tenido. Otro problema es, sobre todo, pues cuando montas la empresa y la reforma, ¿no?, todo ese proceso en el que eres nuevo en el país. Te empiezas a juntar con la gente de ahí que te tienen que montar una empresa, dar todos los consejos leales, hacer la reforma.
proceso muy complejo. En Madrid nos fue más sencillo, porque es España obviamente, pero por ejemplo en París, recuerdo que era la primera vez que salíamos de España, fue una auténtica locura, me quería morir, o sea, con franceses gestionando la reforma, o sea, no nos aclarábamos, ellos como que no les éramos de su agrado, o sea, constantemente discutiéndote. Además, las reformas de por sí ya son procesos largos de pelear, de perseguir a los constructores, etcétera. Pues imaginaros, entre un español y un francés, el tema estuvo complicado. Y lo mismo para montar la empresa, pasamos por diferentes gestorías, fiscales, etcétera, porque no es sencillo, al final vas a un país en el que no conoces, te tienes que fiar mucho porque son temas muy importantes, entonces fiarte mucho de la gente que te lo va a hacer de primeras, pues no es sencillo. Pero el problema que casi nos hace caer y más se agravó cuando abrimos nuestra tienda en París fue cómo gestionábamos todas las operaciones, el día a día, sin una estructura clara de empresa grande y sin estar nosotros allí. El problema es, nosotros somos una empresa pequeña que crecimos muy rápido, pero teníamos una estructura de empresa pequeña, no de grande. Y pese a tener tienda en Madrid y en París, seguíamos siendo muy pocos en el equipo y todos en Barcelona. Por lo tanto, esto podía generar muchísima frustración en nuestros empleados en Francia, en París, porque hablábamos idiomas distintos, era un poco caos, no tenían los procesos súper claros, no hay una aplicación y un software interno que te lo hacía todo automático, sino que tiene que haber mucha interacción entre las tiendas y nosotros con ellos, y al hablar idiomas distintos y sobre todo culturas distintas, esto generó mucha frustración. Por suerte, la solución tuvimos una persona francesa y española que había trabajado en nuestra tienda de Barcelona, que estaba viviendo en París, y que esta persona se convirtió en el director de la tienda, y eso al final, el nosotros trabajar con él entendía nuestra forma de trabajar y él trabajar internamente francés con francés, nos solucionó muchos problemas que tuvimos las primeras semanas. Y lo que todo el mundo me pregunta, ¿qué he tenido que sacrificar para llegar hoy donde estoy? Empezando con 22 años, tu juventud, ¿qué es lo que has tenido que sacrificar? Pues obviamente muchas cosas, pero también me considero un afortunado de, gracias a esto, poder haber vivido muchas otras cosas que, si no fuera por esto, pues no hubiera vivido nunca. Obviamente he tenido que sacrificar relaciones, tiempo. Al final, si una cosa tengo en mi vida es que desde que me levanto hasta que me voy a dormir siempre es trabajo. Incluso puede hacer alguna cosa puntual algún día, el trabajo siempre está en la cabeza, siempre tienes mensajes, llamados. Al final, tu vida no es un horario de 9 a 5 en el que tú a las 5 sales y empiezas tu vida con la cabeza 100% despejada, sino siempre está ocupada por el trabajo, además con una gran presión, porque cuando tienes tu empresa, además con estos volúmenes ya de dinero y facturaciones, pues quieras o no, cuanto más facturación, el problema más grande es, con todo la responsabilidad que conlleva todo el personal, volumen de personal, ahora con más de 35 empleados, pues el sentido de la responsabilidad y las preocupaciones siempre es muy elevado, y eso siempre lo llevas dentro, nunca desaparece, aunque estés de vacaciones, en casa, lo que sea. Con eso siempre convives y es algo que lo que tienes que aprender a convivir. Yo lo disfruto también, porque si no lo disfrutas, al final no puedes sobrevivir ni convivir con ello. Luego eso te lleva a que seguramente, pues en cuanto a salud, hacer esto y esta vida no es lo más sano que puedes hacer. Yo recuerdo al principio, cuando empecé, que un mes estuve 3 veces 39 de fiebre, no en un mes, no, en 3 meses estuve 3 veces a 39 de fiebre, porque al final me faltaba mucha vitamina solar, porque estaba todo el día encerrado, la ansiedad pues me consumía muchísimo, porque al final era la primera vez que hacía pues algo tan grande, dormía muy poco y todo eso me afectó muchísimo. Ahí cambié un poco mi estilo de vida en cuanto a salud, porque toqué un límite. Pero aprendes a convivir con ello, aprendes a convivir con el estrés, con la ansiedad, con el volumen de trabajo, con la responsabilidad, y creo que vas haciendo tu vida poco a poco a ello. Mis relaciones personales yo considero que las he podido disfrutar muchísimo, pero es verdad que un martes por la tarde no quedas a las 6 con tus amigos para ir a tomarte algo, sino que trabajas. El fin de semana yo siempre intento ser muy flexible,
pero entre semana, pues desde que te levantas hasta que te vas a dormir, siempre estás trabajando. Pero a pesar de todo esto, y aunque el proyecto es muy guay y nos ha ido muy bien, es verdad que ha habido algún momento, sobre todo un momento en el que no podía más, o sea, la ansiedad era muy fuerte, todo era muy complicado, teníamos problemas muy grandes que amenazaban mucho la continuidad encima de la mesa, pero yo creo que cuando emprendes y cuando te conviertes en un emprendedor, al final lo que hace que sigas y que asumas todo esto es que aprendes a disfrutar estas cosas, y si no me levanto por la mañana y no tengo algo que me agita tanto como para poder darlo todo y estar 14 horas trabajando, pues me aburro y no me motiva, ¿no? Entonces al final es como que creo que para emprender tienes que aprender a disfrutar de todos tus problemas, saber conllevarlos bien, compaginarlos con tu vida y tirar para adelante, porque además al final creo que todo tiene su recompensa, y lo bonito que tiene emprender es que la recompensa puede ser muy grande, porque ver tu proyecto, como yo veo el mío hoy en día, en ciudades como París o Dubái, pues es una alegría muy, muy grande. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este tipo de vídeo que estoy haciendo. Os pediría que me dierais un like, que os suscribáis al canal, porque vamos a subir muchísimo más contenido de muchísimo valor y muy interesante para que todos veáis nuestro proceso real.